Vengo a este Congreso con mis convicciones intactas, dijo el presidente Alberto Fernández. Llego a este honorable Congreso con mis convicciones intactas, mi corazón abierto para hablarles con la humildad de quien puede reconocer errores, con la satisfacción de quien puede compartir logros colectivos, con la certeza de que unidos y unidas pudimos dar pasos históricos para mitigar efectos negativos de la pandemia que aún nos asola. Vengo no solo en cumplimiento de mis responsabilidades constitucionales, sino también a proponerles que nos tomemos un momento de reflexión colectiva. Reflexión con las distintas fuerzas políticas aquí presentes y reflexión con la sociedad argentina toda en circunstancias tan excepcionales como las que nos toca vivir. Hace un año vine a este honorable Congreso de la Nación para hablarlo frente a ustedes y frente a todo el pueblo argentino. Aquel día, como hoy también, traía la voluntad inquebrantable de poner de pie un país que había quedado de rodillas y sumido en el pozo de la desigualdad y la pobreza por las políticas que en los años previos se habían practicado. Gracias al aporte solidario de millones de argentinas y argentinos, pudimos desplegar medidas sanitarias, económicas y sociales para mitigar el impacto de la inédita calamidad planetaria. Invito a todas y a todos para sentirnos colectivamente reconocidos como sociedad. La Argentina pertenece a los numerosos países donde los gobiernos hicieron todo lo que estaba a su alcance para mitigar la enfermedad y la muerte. Para todas estas argentinas, para todos estos argentinos que han desplegado su corazón al servicio de los demás, les pido por favor que nos pongamos de pie y brindemos un sostenido aplauso para que se sienta nuestro reconocimiento a lo largo y ancho del país. El presidente destacó alcance sanitario, social y económico en las medidas durante la pandemia. Fuimos también capaces de impulsar medidas económicas y de protección social para paliar los efectos de la inédita calamidad que atravesábamos. Dispusimos en marzo el congelamiento de los precios de alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene personal. Decretamos la creación del ingreso familiar de emergencia, que consistió en 3 pagos de 10.000 pesos que alcanzó a más de 9 millones de personas. Nunca en la historia argentina se había creado una política de ese alcance. Suspendimos los cortes de los servicios públicos por falta de pago en los segmentos vulnerables de la población. Prohibimos los despidos sin causa o por fuerza mayor. La doble indemnización para despedir con causa estaba vigente desde el 13 de diciembre de 2019. Pusimos en marcha el Plan Argentina contra el Hambre, con el despliegue de la tarjeta alimentar que a fines del 2020 alcanzó a más de 1,5 millones de familias con niñas y niños de hasta 6 años o con discapacidad. En otro de sus párrafos, el presidente de la Nación dijo: no llegué a la presidencia por ser sordo a las críticas bien intencionadas. No llegué a la presidencia para ser sordo a las críticas bien intencionadas. Como tampoco llegué a la presidencia para dejarme aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses inconfesables de poderes económicos concentrados que en ocasiones buscan sembrar la fractura, la polarización y la discordia entre el pueblo argentino, profundizando las heridas que como sociedad cargamos. Para que tanto esfuerzo no haya sido en vano, es imperioso que todos hagamos un análisis introspectivo de lo que hasta aquí nos ha ocurrido. Debemos ser capaces de contemplar la dimensión real de esta crisis para poder construir el futuro a través del diálogo y el acuerdo. Los acuerdos exigen que nos respetemos. La pirotecnia verbal solo nos aturde y nos confunde. A lo largo de este año, algunos sectores se han esforzado por generar incertidumbre y desánimo, lanzando petardos cargados de falacias. Cuando debimos aislarnos en nuestras casas para recuperar los hospitales públicos que habían sido abandonados, firmaron solicitados acusándonos de haber impuesto una infectadura. Muchos circularon incansables por medios y redes sociales blasfemando contra la vacuna elaborada por el Instituto Gamaleya. Que se la apliquen sus votantes, bramaba alguno de ellos. Otros fueron más allá y nos acusaron penalmente por envenenar a la población
cuando dispusimos la aplicación de esa vacuna. Todos ellos, poco tiempo después, y para el asombro colectivo, alzaron sus dedos acusadores, reclamando que el supuesto veneno que suministrábamos era insuficiente. El presidente Fernández llamó a los opositores a levantar los cimientos del país que han derrumbado. El primer análisis introspectivo que esos sectores deberían hacer tendría que pasar por una cuidada observación del tiempo en que tuvieron en sus manos la gestión del gobierno. Eran así como todas sus políticas condujeron inexorablemente a estrepitosos fracasos. Yo aún guardo la esperanza de que algún día hagan un mea culpa, entierren el odio que cargan y ayuden a levantar los cimientos del país que han derrumbado. No dejaré por un instante de trabajar para ser el presidente de una Argentina unida, sin dejarme arrastrar por ningún tipo de provocación, provenga de donde provenga. Una Argentina no es una utopía inalcanzable. Dios me ha dado la fortaleza suficiente para que esas acciones y palabras no me desalienten. Cuando más profunda fue la crisis y cuando más arreciaron las críticas arteras, más se templó mi espíritu. Fernández pidió al Congreso que apure el tratamiento de reducción del impuesto a las ganancias. La industria ya recuperó todos los empleos perdidos por la pandemia y ya estamos por encima de diciembre de 2019. Por eso la recaudación tributaria nacional comenzó a mejorar en términos reales significativamente en los últimos 5 meses. Antes hablé de mi vocación por hacer que los ingresos de los que trabajan crezcan y rindan más. Por eso proponemos incrementar los montos del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias. Recuperar el salario medio en la Argentina es un desafío que debemos asumir en este tiempo de recuperación económica. Por eso quiero pedirle a este honorable cuerpo legislativo que apure el tratamiento de la ley que facilita la reducción del impuesto a las ganancias en los salarios. Si lo hacemos, más de 1.200.000 argentinos quedarán liberados de pagar ese tributo. Quienes trabajan y quienes se han jubilado se beneficiarán con ello, recuperando así su capacidad de compra. También sé que muchos trabajadores y trabajadoras monotributistas se han perjudicado por el parate que significó la pandemia después de los años recesivos que la precedieron. Es necesario que este Congreso se aboque a tratar la ley que recategoriza y otorga moratorias a más de 350.000 monotributistas. Eso es darle mejores condiciones para reponerse y seguir con sus tareas. El presidente anuncia envío de proyecto para desdolarizar las tarifas de servicios públicos. Si siguiéramos con el sistema de revisión integral vigente que heredamos del gobierno anterior, el gas debería haber aumentado un 80% en octubre y debería aumentar un 130% en abril. La electricidad, por su parte, debería aumentar un 168% en el próximo mes de abril. Particularmente me comprometí en campaña a poner fin a semejante despropósito. Desde el día que llegué y hasta hoy mismo he ordenado el congelamiento de tarifas. He cumplido mi palabra. Ahora llega el momento de regularizar el sistema tarifario que estuvo congelado todo este tiempo. He dicho una y mil veces que las tarifas deben corresponderse con las necesidades y capacidades de nuestra gente. Mi objetivo final es poder lograr tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio. El propósito último es que los subsidios del Estado solo amparen a los que lo requieren. Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles. Permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva. La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse o pagar los servicios públicos, la incertidumbre permanente de no saber cuánto iba a venir de luz y de gas, ha llegado a su fin. La conformación de ese nuevo cuadro tarifario va a demandar meses. Hasta tanto podamos formular una nueva revisión tarifaria integral, creo importante marcar un sendero en el precio de las tarifas de luz, gas y otros servicios para el próximo año y que estén vinculadas al ingreso de la gente. A tal fin,
Enviaré al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objeto de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos. Queremos que los costos fijos que representan esas tarifas en millones de familias argentinas repercutan cada vez menos en el poder adquisitivo de cada una de ellas. De ese modo, lograremos que los servicios no se vuelvan un problema para los argentinos y para las argentinas, y que se preserve la sustentabilidad macroeconómica que hemos delineado en el presupuesto nacional que ustedes han aprobado.